a hablar sobre los glóbulos rojos. Vamos a empezar hablando de los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos son células sanguíneas que también se conocen con el nombre de eritrocitos, el nombre correcto, eritrocitos o hematíes también, ¿no? ¿Para qué sirven los glóbulos rojos? Como los glóbulos rojos tienen una proteína, la hemoglobina, su principal función es la de transportar el oxígeno desde los alveolos hasta los tejidos, sistemas. Esta cantidad de hemoglobina en la sangre completa representa alrededor de
perdón, no de hemoglobina, sino de glóbulos rojos, los glóbulos rojos en total, en la sangre completa, representan alrededor del 40-45%. A este porcentaje de glóbulos rojos que están en la sangre se conoce como hematocrito, ¿no? El hematocrito entonces es el porcentaje de células rojas que tenemos en la sangre. Que va entre el 40 al 45, incluso menos, porque la mujer incluso menos. Y depende de los laboratorios también, vamos a ver que desde el 32% podemos tomar como valores normales. Ahora, cada gramo de hemoglobina pura se combina con 1.34 mililitros de oxígeno. Esto ya lo hemos visto, recuerdan. Y si multiplicamos 1.34 por 15, que son los gramos de hemoglobina en 100 mililitros que tiene un varón, entonces vamos a tener que alrededor de 20 ml de oxígeno puede transportar 100 mililitros de sangre, siempre y cuando estén los 15 gramos de hemoglobina. En la mujer, como hay un gramo menos, entonces tenemos que multiplicar 14 por 1.34 y tenemos alrededor de 19 mililitros de oxígeno que transportan la hemoglobina. Ahora, vean por ejemplo una anemia, o cuando hay disminución de glóbulos rojos, o cuando hay poca hemoglobina también en los glóbulos rojos, entonces hay una disminución del transporte de oxígeno, ¿no? Por eso es que la anemia tiene una sintomatología particular, ¿no? Hay debilidad, hay taquicardia, hay falta de reacción, disminuye el metabolismo en general en el organismo porque no hay oxígeno suficiente, no se transportan con estos 20 gramos o estos 20 mililitros de oxígeno en el varón o los 19 en la mujer, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el oxígeno es esencial para las reacciones metabólicas, para el funcionamiento del organismo. Ahora, ¿cómo se producen los glóbulos rojos? ¿Y dónde se producen los glóbulos rojos? Nosotros, los humanos, empezamos a producir glóbulos rojos desde que somos embriones, desde la vida embrionaria, en realidad. ¿Y dónde se produce? En el saco uterino. Ya se empiezan a producir glóbulos rojos en el saco uterino. A partir del segundo trimestre de la gestación, es decir, a partir de los 3 meses adelante, se van a producir los glóbulos rojos en el hígado, en el vaso y en los ganglios linfáticos. Y a partir del último mes de la gestación y durante toda la vida, en la médula ósea, ¿no? Entonces, ahora, la médula ósea está presente en todos los huesos, pero no todos los huesos tienen la misma capacidad de producir glóbulos rojos. La médula ósea de todos los huesos no tiene la misma capacidad de producir glóbulos rojos, ¿no? En inicio, en la niñez, prácticamente todos los huesos largos y planos producen glóbulos rojos. Pero conforme van pasando los años y a partir de los 20 años aproximadamente, solamente ya son los huesos planos los que se encargan de producir glóbulos rojos, ¿no? Hasta los 20 años todavía los huesos largos, las epífisis de los huesos largos llegan a producir algo de glóbulos rojos. Pero a partir de los 20 años ya solamente son los huesos planos, los huesos más membranosos, como las vértebras, el esternón, los ilíacos, ¿no? Que producen los glóbulos rojos. Ahora, esta producción de glóbulos rojos, entonces, ya en los huesos planos se coloca por toda la vida. Ahora, ¿cuál es la
génesis, el origen de los glóbulos rojos. Como ustedes saben, en la médula ósea hay una célula, la célula precursora hematopoyética pluripotencial. Esta célula precursora hematopoyética pluripotencial también se conoce con el nombre de célula madre. Esta es la que da origen a todas las células que están en la sangre, glóbulos blancos, a plaquetas, ¿no? La célula precursora hematopoyética pluripotencial. De esta le llegan todas las células. Bien, ahora, en la génesis de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos, tiene que haber ciertos inductores o diferenciadores de crecimiento y la proliferación, tanto de glóbulos rojos como de glóbulos blancos. Entonces, si es una sola célula la que origina glóbulos rojos y glóbulos blancos, entonces tiene que haber algún tipo de estímulo que haga que esta célula o produzca glóbulos blancos hoy día y mañana glóbulos rojos, o más tarde glóbulos rojos, o en el mismo momento glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Cuáles son esos estímulos? ¿Cuáles son esos inductores de crecimiento y de diferenciación? Vean que hay múltiples proteínas que controlan el crecimiento y la reproducción de los glóbulos a partir de las células precursoras. Entre ellas está la interleucina 3. ¿Ya? Ahora, esos son inductores de crecimiento. Fíjense que cuando hay, por ejemplo, inflamación, durante la inflamación se produce interleucina 3, que va a activar a la médula ósea para la producción de todas las células blancas. Hay inductores, pero también esta interleucina 3 es capaz de activar el crecimiento, la reproducción de glóbulos rojos. Hay inductores de diferenciación, como la célula madre va a producir un glóbulo rojo o un glóbulo blanco. Hay también proteínas que van a controlar esta diferenciación de la producción de la célula precursora hematopoyética pluripotencial. Hay dos estímulos que son muy claros y que van a participar en esta diferenciación, ¿no? Por una parte está el oxígeno. El oxígeno es esencial cuando hay falta de oxígeno, entonces se empieza a producir glóbulos rojos. La médula ósea empieza a producir glóbulos rojos. Cuando hay infecciones, la médula roja empieza a producir gran cantidad de glóbulos blancos. Durante las infecciones se producen las interleucinas 1, 2, 3, 4, 6, que son interleucinas, que son proteínas que activan a la médula ósea para la producción de los diferentes tipos de células, las células blancas, las células rojas, las células lisocitos, leucocitos, neutrófilos. Ahora, hablando ya del glóbulo rojo, vean, volviendo un poquito atrás, nos quedaremos en esta diapositiva. Fíjense, la célula precursora hematopoyética pluripotencial, una vez que los factores de diferenciación entran en escena, activan a la célula hematopoyética precursora pluripotencial, se forman las células precursoras comprometidas. Estas células precursoras comprometidas pueden comprometerse entonces con la línea blanca o con la línea roja. Por eso se llaman células precursoras comprometidas. A partir de estas células ya van a empezar a formarse
glóbulos blancos o glóbulos rojos, como vemos en esta línea de flechas superiores. Esta célula precursora comprometida, si es una célula roja, si se compromete en la formación de glóbulos rojos porque hay falta de oxígeno, por decir, entonces esta va a dar lugar a la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Entonces, de la célula precursora comprometida ya viene la unidad precursora de colonias de eritrocitos. A partir de esta unidad precursora de vamos a tener entonces que va a empezar ya la génesis del glóbulo rojo, porque ya es una célula que se ha diferenciado. Y entonces ahora va a empezar a proliferar, va a empezar a multiplicarse esas células para ir formando los glóbulos rojos. Y entonces, después de la unidad precursora de colonias de glóbulos rojos, vamos a tener la primera célula ya de la línea, que es el proeritroblasto. Y fíjense, el proeritroblasto tiene una característica de ser una célula esférica, grande, con un núcleo bastante grande y un citoplasma pequeño en realidad. No tiene nada de hemoglobina esta célula y tiene muchos organitos citoplasmáticos en el citoplasma. Luego, estas células se dividen en el eritroblasto basófilo. Esta es la primera célula ya que empieza a diferenciarse del proeritroblasto y todavía es una célula esférica que tiene un núcleo grande, que tiene los órganos citoplasmáticos y se encuentra una muy poca cantidad de hemoglobina. Ya empieza a encontrarse algo de hemoglobina. Luego tenemos el eritroblasto policromatófilo, que ya es una célula más pequeña, fíjense, ¿no? El núcleo se empieza a hacer más pequeño también con relación al citoplasma. Fíjense aquí el núcleo con relación al citoplasma es menor, aquí el núcleo con relación al citoplasma es mayor, ¿no? Entonces, y como ustedes pueden observar, ya se empieza a tener un rojo por la presencia de hemoglobina. Luego tenemos el eritroblasto ortocromático. Este todavía es más pequeño, tiene un núcleo más pequeño con relación al citoplasma y se colorea con un rojo más intenso. ¿Por qué? Porque ya tiene una gran cantidad de hemoglobina, pero todavía tiene núcleo. Finalmente está el reticulocito. El reticulocito ya es, digamos, el último estadio de formación del glóbulo rojo dentro de la médula ósea. Él es como reticulocito prácticamente es liberado, el glóbulo rojo de la médula ósea. Y fíjense, el reticulocito ya ha perdido el núcleo, ya solamente hay restos del núcleo en el citoplasma. Además ya tiene una gran cantidad de hemoglobina, ya está empezando a adquirir su forma aplanada y cóncava. Todavía el eritroblasto ortocromático es redondeado, ¿no? Es esférico. Y finalmente este reticulocito sale a la circulación y en 24-48 horas el reticulocito alcanza ya su forma madura de glóbulo rojo con todas sus características, ¿no? Forma de disco bicóncavo, que ya no tiene núcleo ni restos de núcleo, apenas tienen enzimas, ¿no? Muchas enzimas que le van a servir para sus actividades metabólicas, mitocondrias, y el resto de organismos citoplasmáticos prácticamente han desaparecido, y en especial el núcleo, ya no hay núcleo.
formación del eritrocito, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la regulación? ¿Cómo se regula la producción de eritrocitos? Nuestra cantidad de eritrocitos en la circulación tiene que estar regulada de manera muy precisa. Desde luego, hay situaciones en las que esto puede variar, pero son situaciones puntuales que ya no son normales. Desde el punto de vista fisiológico, el organismo tiene mecanismos que mantienen la cantidad de glóbulos rojos dentro de unos límites que les permitan cumplir con sus funciones. Vean, una cantidad excesiva de glóbulos rojos, y la médula produce muchos glóbulos rojos, van a hacer que la sangre se vuelva más densa, más espesa. La sangre va a circular con menor facilidad, va a tener dificultades para circular la sangre y no va a cumplir con su función de transportar adecuadamente el oxígeno, ¿no? Por otro lado, si hay menos glóbulos rojos, también, ¿no? Vamos a tener varias alteraciones, no solamente problemas con el transporte del oxígeno. La sangre se va a volver menos densa, menos viscosa, va a circular más rápidamente y va a generar problemas de tipo circulatorio. Va a producir una taquicardia, incluso una anemia extrema. No solamente puede tener complicaciones nutricionales, sino también cardiocirculatorias. Puede llevar a una insuficiencia cardíaca, porque el corazón va a latir a gran velocidad, ¿no? Para intentar compensar la falta de glóbulos rojos. Entonces, siempre vamos a disponer de un número adecuado de glóbulos rojos. Ese número adecuado de glóbulos rojos es el que hemos visto que estaría dentro de esos parámetros de los que hemos hablado, o dentro de las características del hematocrito también, ¿no? El hematocrito es un muy buen indicador para mostrar la cantidad y en realidad el porcentaje de glóbulos rojos que tenemos en la sangre. Entonces, siempre tenemos que tener una cantidad adecuada, ya sea desde el punto de vista del número de glóbulos rojos por mililitro o de hematocrito. Esos son indicadores que nos van a mostrar que la sangre está cumpliendo con sus funciones adecuadas. Bien, ahora, una de los reguladores más importantes para que la médula ósea pueda producir glóbulos rojos es la oxigenación tisular. Hemos visto hace un momento que el oxígeno es un factor de inducción para la producción de glóbulos rojos. La falta de oxígeno hace que se produzca mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Eso es lo que sucede, por ejemplo, en la altura, ¿no? Baja la saturación de oxígeno en la atmósfera y entonces llega menos oxígeno a los tejidos, y ese es un indicador para que empiece la médula ósea a producir más glóbulos rojos. Por eso es que los animales y las personas, somos del reino animal, que viven en las alturas, tienen una cantidad mayor de glóbulos rojos que las personas que viven a nivel del mar, ¿no? Bien. Ahora, y esto no es solamente con el tema de la altura. Cualquier trastorno que reduzca la cantidad de oxígeno transportada hacia los tejidos va a hacer que aumente la producción de glóbulos rojos. Uno es esta situación. Pero vean, por ejemplo, qué sucede cuando hay una
enfermedad que disminuye la capacidad de intercambio gaseoso a nivel de los pulmones, ¿no? Inmediatamente hay menos transporte de oxígeno, ¿no? Y entonces los tejidos reciben menos oxígeno y ahí empieza a haber una mayor producción de glóbulos rojos. En las enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo, hay una mayor producción de glóbulos rojos. Bien. ¿Qué ocurre cuando hay una hemorragia? También, si perdemos sangre, perdemos glóbulos rojos, inmediatamente los tejidos dejan de recibir oxígeno y la médula ósea empieza aceleradamente a producir glóbulos rojos para compensar, ¿no? ¿Verdad? Para volver a alcanzar los niveles de concentración de glóbulos rojos y de transporte de oxígeno hacia los tejidos. Entonces, y estas enfermedades cardíacas y pulmonares también crónicas que disminuyen la capacidad de transporte de oxígeno hacen que la médula ósea empiece a producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Ahora, si bien es cierto que la cantidad de oxígeno que llega a los pulmones, la disminución del oxígeno que llega a los pulmones es el detonante principal para la producción de glóbulos rojos, ¿cómo se entera la médula ósea de que hay menos oxígeno en los tejidos? Para esto tenemos una hormona que es la eritropoyetina. Esta sustancia que se produce en los riñones es la que va a dirigirse hacia la médula ósea y en la médula ósea va a estimular la producción de glóbulos rojos. Entonces, ver dónde está el sensor, dónde está el receptor para que se perciba la disminución de la concentración de oxígeno en la sangre en el riñón. El riñón es el principal órgano que percibe la disminución de oxígeno en todos los tejidos. Entonces, cuando hay esta disminución de oxígeno, el riñón empieza a producir mayor cantidad de eritropoyetina. La eritropoyetina, bueno, si hay disminuye la concentración de oxígeno en los tejidos, en el riñón se produce la eritropoyetina. La eritropoyetina va a dirigirse hacia aquí, ¿no? Si el tejido baja la concentración de oxígeno en el tejido, esta disminución que hace que el riñón produzca eritropoyetina, la eritropoyetina se dirige hacia la médula ósea y estimula ¿a quién? A la célula precursora hematopoyética pluripotencial. ¿Para qué? Para que se produzcan las células comprometidas con la célula roja, y a partir de estas células comprometidas se empiezan a producir las unidades formadoras de colonias de glóbulos rojos, luego el prointroblasto, luego el eritroblasto policromatófilo, el ortocromático y finalmente el basófilo y finalmente el reticulocito, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, eso es lo que ocurre y luego aumenta la cantidad de células rojas en la sangre y se puede abastecer adecuadamente de oxígeno a los tejidos. Entonces, ese es el principal factor, la eritropoyetina. Ahora, vean, la eritropoyetina tiene diversos efectos a nivel de la célula o la médula ósea. Va a
estimular la formación de proeritroblastos a partir de las células precursoras. Va a acelerar el paso en cada una de las transformaciones de proeritroblasto al eritroblasto policromatófilo, al eritroblasto basófilo o al ortocromático. Fíjense, todos esos pasos que hemos visto hace un momento van a ser acelerados por la eritropoyetina. Por eso es que es una hormona que tiene una función esencial. Si tenemos una deficiencia de oxígeno en los tejidos, por ejemplo, si ascendemos a la altura, llegamos hoy día a La Paz, tomamos un avión y llegamos a La Paz o a Potosí, fíjense, vamos a ver que nuestros tejidos van a empezar a sentir que ha disminuido la producción o ha disminuido el transporte de oxígeno, hay menos oxígeno en los tejidos. Inmediatamente el riñón empieza a producir eritropoyetina, pero esta producción de eritropoyetina no va a ser o la acción de la eritropoyetina no va a ser en el acto, es una proteína que tiene, es una hormona proteica que tiene que todavía formarse, ¿no es verdad? Entonces van a pasar horas hasta que tengamos la cantidad suficiente de eritropoyetina que estimule además a la médula ósea para que la médula ósea pueda formar la cantidad necesaria de glóbulos rojos que compensen la falta de oxígeno. Por eso es que cuando las personas llegan a la altura, y estos equipos de fútbol son los que mejor manejan, ¿no? Cuando viajan a la altura, saben que el periodo de, digamos, aclimatación que tienen que tener es de por lo menos 5 días, ¿sí? Donde las personas van a sentir la falta de oxígeno, pero después de los 5 días ya no va a haber esa falta de oxígeno, ya no van a sentir una falta de oxígeno tan aguda. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina ya va a estar plenamente, digamos, produciendo o estimulando la producción de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos van a estar transportando la cantidad de oxígeno que requieren los tejidos. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Ahora, una cosa es que nuestro organismo, cuando disminuye los tejidos, el oxígeno en los tejidos, pueda acelerar la formación de glóbulos rojos, estimulando la producción de eritropoyetina. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en situaciones en las que la médula ósea no dispone de los materiales necesarios para la producción de los glóbulos rojos? Entonces, no solamente para la formación de un glóbulo rojo hace falta la eritropoyetina que forma el riñón, sino además hacen falta nutrientes, muchos nutrientes. En especial, ¿qué nutrientes? El hierro. Fíjense, si falta hierro en la dieta, así el riñón produce una gran cantidad de eritropoyetina, nuestros glóbulos rojos no se van a formar, o van a formarse glóbulos rojos con muy poca hemoglobina. Glóbulos rojos que sean incapaces de transportar esos esos 20 ml de oxígeno, porque no van a tener los 1.34 gramos de no van a tener los 15 gramos de hemoglobina que necesitan para transportar 1.34 ml de oxígeno, ¿no es verdad? Fíjense. Entonces, hace falta hierro, pero no solamente hace falta hierro,
¿Qué más va a hacer falta? Proteínas, porque la hemoglobina es una proteína, pero ¿qué más hará falta? Ácido fólico, vitamina B12. ¿Para qué? El ácido fólico y la vitamina B12 estimulan la formación de ADN, de los nucleótidos, que se necesitan ¿para qué? Para la división de estas células de las que hemos hablado hace un momento. Fíjense, ¿cómo se va a dividir el proeritroblasto en el eritroblasto policromatófilo si no tiene los elementos necesarios para la formación del ADN, los nucleótidos que tienen que entrar en la formación del ADN? Por eso es que cuando hay deficiencia de ácido fólico o hay deficiencia de vitamina B12, no se forman glóbulos rojos y hay una anemia por esa causa. Lo mismo que si hay deficiencia de hierro, no se van a formar glóbulos rojos, o se van a formar glóbulos rojos incapaces de transportar hemoglobina, ¿no? O si hay deficiencia de nutrientes como las proteínas, en una deficiencia, digamos, nutricional proteica, no va a haber las proteínas necesarias para que el organismo en general disponga, ¿no?, de estos procesos. El factor intrínseco que es heredado por la célula facética también interviene en esto. Claro que también, pero fíjate, eso es por falta de vitamina D, ¿no? Que no se activa. Y creo que también tiene una anemia perniciosa. Eso es por la falta de vitamina B12. No maduran los entonces, por eso, porque no hay en realidad división del glóbulo rojo. Entonces, ahí tenemos que las deficiencias nutricionales también tienen mucho que ver. Y en nuestro medio, una gran cantidad de problemas de anemias que tenemos se deben a factores nutricionales, ¿no? Bien, ahí tenemos las necesidades de vitamina B12 o cianocobalamina o de ácido fólico, ¿no? Producir entonces estas alteraciones, la anemia perniciosa. Bien, ahora, la hemoglobina entonces es esta proteína esencial del glóbulo rojo. Sin hemoglobina, el glóbulo rojo no transporta oxígeno. La síntesis de hemoglobina, como hemos visto, recién empieza a partir de proeritroblasto, que tiene muy poca hemoglobina, el proeritroblasto, muy poca cantidad. Recién el eritroblasto policromatófilo empieza a tener. Entonces, ahora, ¿dónde se forma esta hemoglobina? En el retículo endoplástico, que es una proteína, es una globulina que se tiene que formar. Entonces, la hemoglobina empieza a ser formada a partir del globo eritroblasto y termina ya en el reticulocito. Cuando ya el reticulocito sale a la circulación y pasa unos 2 días y termina la disolución del núcleo e incluso de los organismos citoplasmáticos y el citoplasma del eritroblasto está lleno de hemoglobina, nada más, ¿no? Entonces veamos que esta proteína tiene que formarse también durante la génesis del eritrocito, cada uno de los pasos de la génesis del eritrocito. Ahora, ¿cómo se forma la hemoglobina desde el punto de vista químico? Vean cómo es la estructura química de la hemoglobina. 2 moléculas de desoximil-CoA van a más 2 de glicina
van a formar 4 piroles. Un pirol. 4 piroles van a formar la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 más el hierro van a formar el grupo N. Luego el N más la globulina, un polipéptido, van a formar la hemoglobina. Esta cadena peptídica entonces tiene ciertas características. En el humano puede ser, hay dos cadenas, dos tipos de cadenas, la A y la B, o alfa y la beta, son dos tipos de cadenas. De las 4 cadenas que forman la hemoglobina del humano, 2 cadenas son alfa y 2 cadenas son beta, ¿no? Esa forma la hemoglobina A, que es la hemoglobina del humano. Esta hemoglobina tiene entonces la capacidad de transportar oxígeno. ¿Y dónde transporta el oxígeno la hemoglobina? En el hierro. Precisamente el hierro, que nosotros lo consumimos en estado ferroso, es esencial para el transporte del oxígeno. Este átomo de hierro es capaz de unirse a una molécula de oxígeno. ¿Sí? A una molécula de oxígeno. Entonces, vean cuántos átomos de hierro tendríamos en las 4 cadenas. 4 átomos de hierro. Y que se unen a 4 moléculas de oxígeno. Y si ustedes recuerdan, una molécula de oxígeno escribe, por eso siempre decimos el O2, ¿no? Tiene 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno transporta una hemoglobina? 8. 8 átomos. Toda la hemoglobina. Cada hierro 2 átomos de oxígeno o una molécula de oxígeno. Entonces, esto hace que la capacidad de transporte de los glóbulos rojos realmente sea altísima, ¿no? No se podría transportar con esa facilidad el oxígeno disuelto en la sangre. ¿Recuerdan cuando hemos visto en el respiratorio? El oxígeno pasa de la fase gaseosa a la fase líquida con facilidad. ¿Por qué? Porque es muy soluble el oxígeno en el agua, se solubiliza, aunque el dióxido de carbono sabemos que es 20 veces más soluble que el oxígeno, ¿no? Pero igual el oxígeno es tremendamente soluble, entonces lo que no sucede con el nitrógeno, por ejemplo, no se solubiliza. Y el nitrógeno, ¿qué ocurre con el nitrógeno en el líquido? ¿Qué ocurre? Se agrupa, las moléculas se agrupan. ¿Y qué forma? Burbujas. ¿No es verdad? Eso no sucede con el oxígeno. Entonces, aunque el oxígeno es tan soluble, ¿verdad?, que puede ser transportado fácilmente por líquido, puede transportarse en el líquido, no podría transportarse esa cantidad enorme que requieren los tejidos solamente disuelto en la sangre. Requiere de un medio de transporte tan eficaz como la hemoglobina que está en el glóbulo rojo. Lo del nitrógeno que decía fuera de los buceadores, ¿no? ¿Cómo? Lo del nitrógeno que decía que se forman las burbujas era de los buceadores cuando salen. Claro. O cuando vos soplas la agua por una bombilla, sopla en el agua y ¿qué va a salir? Burbujas. ¿Por qué? Porque ¿cuánto de nitrógeno tiene el aire? 79%, ¿verdad? Entonces, mayor parte es nitrógeno, por eso es que se hacen burbujas. Esas burbujas no son por el oxígeno, son por el nitrógeno.
¿no? Bien. Bueno, entonces esta es la estructura básica de la molécula de hemoglobina, ¿no? De una cadena de hemoglobina. Aquí está el grupo M, el hierro, ¿no? Los 4 quinolones y la cadena polipeptídica. Ahora, la hemoglobina y el hierro en particular es capaz de combinarse con el oxígeno porque tienen una afinidad química muy alta. Es decir, el hierro puede establecer enlaces débiles con el oxígeno. No establece enlaces fuertes, sino enlaces débiles. Ahora, cuando hay como los enlaces débiles se hacen y se deshacen, se establecen enlaces débiles con facilidad, con mucha facilidad, pero también con la misma facilidad se deshacen. ¿De qué depende? De ciertas condiciones, ¿no es verdad? En el caso de la hemoglobina, esa condición es la concentración de oxígeno. Cuanto más alta es la concentración de oxígeno, ¿sí? La presión en realidad, no la concentración, pero la presión tiene que ver con la concentración, pero la presión, cuanto más alta es la presión parcial del oxígeno, mayor facilidad hay para que se establezcan los enlaces con el hierro. Cuanto más baja es la presión parcial del oxígeno, mayor facilidad para que se deshagan estos enlaces. Entonces, fíjense, en el alveolo y en el capilar alveolar, en realidad, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno? ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en el capilar alveolar? 104, muy bien, 104 milímetros de mercurio, porque es la misma del alveolo. El alveolo, si este es el alveolo, aquí está en 104, y en el capilar pasa y 104. ¿No es verdad? Sí está llegando con cuánto? Con 45, con la de la sangre venosa. Pero esta diferencia hace que atraviese el oxígeno con facilidad. ¿No es verdad? Bien, en cambio, en los tejidos, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno? Bajísima, ¿va? 40 milímetros de mercurio. ¿No es verdad? Entonces, hay una diferencia. En una presión alta, aquí, el oxígeno se combina con facilidad con la hemoglobina, a tal punto que el oxígeno desplaza ¿a quién de la hemoglobina? ¿A quién? Aparte del dióxido de carbono, pero ¿a quién que está más? Al hidrógeno. ¿Recuerdan? El hidrógeno ocupa la hemoglobina de la reacción, pues, formar el bicarbonato. El bicarbonato se forma a partir del ácido carbónico. El ácido carbónico cede de un hidrógeno y se convierte en bicarbonato. El bicarbonato sale de la célula y se transporta por la sangre. En cambio, el hidrógeno queda en la célula. ¿Pero dónde va el hidrógeno? A unirse a la hemoglobina. Entonces, eso ocurre cuando la presión parcial de oxígeno es baja en los tejidos. Entonces, vean, ahí el oxígeno más bien se está desplazando, está saliendo hacia los tejidos. Aquí, la hemoglobina está con el hidrógeno. El oxígeno desplaza al hidrógeno. Este hidrógeno más bien, ¿hacia dónde va? A unirse con el bicarbonato, así, con el bicarbonato, ¿no es verdad?
Y una vez que se une con el bicarbonato, ¿qué forma? Ácido carbónico. Después viene una anhidrasa carbónica que lo convierte en ¿qué? En dióxido de carbono más agua. El dióxido de carbono pasa al cloro y se elimina y el agua queda en el bromuro. ¿No es verdad? Recuerden esta reacción. Entonces, si nos acordamos de esas reacciones, entonces, vean, es fácil comprender cómo hay una afinidad alta de la hemoglobina por el oxígeno. Y cuando la presión parcial de oxígeno es alta, se establecen los enlaces. Y cuando la presión parcial de oxígeno es baja, más bien lo que ocurre en los tejidos, se rompe el enlace y se libera el oxígeno. Bien. Eso se debe a que hay enlaces débiles. Ahora, el hierro que va a ser parte de la hemoglobina es consumido por el organismo a partir de la dieta, ¿no? O con la dieta. Nosotros no producimos hierro, no es como una proteína que nuestras células, nuestros retículos endoplásmicos rugosos pueden producir una proteína o el retículo endoplástico liso puede producir un lípido. No son sustancias que nosotros podamos producir. El hierro es un material primario que está en la tierra y las plantas lo extraen, ¿no? Nuestra principal fuente entonces de hierro son los alimentos. Y en realidad, vean que nosotros estamos en la cúspide de la cadena alimentaria, nos alimentamos de otros animales y también de plantas. En la carne de los animales, en la carne roja, hay abundante hierro, ¿no? En hojas verdes también hay hierro, ¿no? Entonces necesitamos consumir el hierro. Entonces, ¿cuánto de hierro tenemos en total en el organismo? Entre 4 a 5 gramos de hierro. La mayor parte de este hierro va a formar parte de la hemoglobina, el 65%, el 4% de la mioglobina, que está en los músculos, 1% de compuestos hemo, 0,1% combinado con la proteína transferrina, que está en el plasma siendo transportada, está transportando al hierro que hemos consumido, y 15 a 30% está almacenado en los depósitos, en especial en el hígado, en forma de ferritina. Este depósito nos sirve para cuando no hay, digamos, un aporte de hierro en la dieta, nuestro organismo echa mano de este depósito, ¿no? Que está en el hígado. Ahora, el hierro, entonces, una vez que lo consumimos, va a llegar al intestino delgado. Aquí en el intestino delgado va a ser transportado por mecanismos de transporte pasivo o proteínas transportadoras y va a llegar hacia el plasma. Y en el plasma hay una proteína transportadora que se llama la apotransferina. Cuando esta apotransferina se une al hierro, entonces se va a convertir en ferritina y transporta al hierro. ¿Hacia dónde lo dirige? ¿Hacia dónde lo lleva al hierro la transferina? Ya sea a la médula ósea para la formación de glóbulos rojos, o hacia el hígado, hacia el sistema retículo endotelial, donde lo va a almacenar, lo va a guardar para cuando se lo requiere, ¿no? Entonces, es el transporte. En el hígado
el hierro se almacena. Y en el hígado hay otra proteína que se llama apoferritina, a diferencia de la apotransferrina, transporta. Esta es apoferritina. Esta apoferritina lo único que hace es captar al hierro, unirse a él y guardar. Y se guarda en forma de ferritina. Cuando la apoferritina se une al hierro, se convierte en ferritina. Se forma la ferritina y esta es la forma en la que se guarda. Entre el 15 y el 30% del hierro total que tenemos está en forma de ferritina. En una persona que tiene anemia, ¿cuánto tendrá de ferritina? Casi nada, ¿no? Porque si no tiene para formar glóbulos rojos, lo peor va a tener como depósito, ¿no? Entonces, el hígado se convierte entonces en un almacén de hierro. Ahora, vean, nosotros consumimos una gran cantidad de hierro al día si es que tenemos una alimentación rica, por ejemplo, en carnes, ¿no? Entonces vamos a consumir incluso más de lo que necesitamos, ¿no? Si consumimos hojas verdes también, como espinaca, remolacha también tiene hierro, la espinaca tiene hierro, la acelga y otros frutos también tienen hierro. Por eso es que hay personas vegetarianas, por ejemplo, que no tienen problemas con anemia, pero sí tienen que consumir este tipo de productos vegetales para aportar hierro. Bien, nosotros vamos a consumir y se va a absorber todo el hierro que requiera nuestro organismo, ¿no? Y lo que no requiere se va a eliminar con las heces fecales. Ahora, al mismo tiempo, tenemos una pérdida diaria de hierro, en el valor de 0,6 miligramos día, que se pierde con enzimas, con varias de las sustancias que se segregan en el intestino. Hay muchas sustancias que se segregan en el intestino, esa es la pérdida. Y en la mujer de 1,3 miligramos día. Esta pérdida en especial tiene que ver con el periodo menstrual, ¿sí? Donde se pierde el hierro. Ahora, vean, si no consumimos hierro, entonces, bajo ninguna forma, hay personas que viven de hidratos de carbono y que les digo, gente pobre que no tiene recursos económicos, desde el punto de vista económico, ¿no? Que suele vivir con arroz y fideo y nada más. Entonces no hay de dónde se obtenga hierro, estas son las causas de la anemia, ¿no? Entonces, no consume hierro y más bien pierde todos los días, ¿sí? Y al final entonces va a haber un desequilibrio, ¿no? Se va a producir la anemia. O sea que pueden haber personas obesas pero con anemia. Puede haber, desde luego. La obesidad no es un sinónimo de nutrición. Pueden haber personas desnutridas. Claro. Una mala nutrición, pues, puede haber. Bien, entonces, ahora, ya hemos visto que el hierro se absorbe entonces en el intestino, ¿no? Todo lo que necesita nuestro organismo, lo que no necesita se va a eliminar. Cuando el organismo está saturado de hierro, se reduce la absorción. Cuando los almacenes de hierro se han vaciado, por decir, no hay ferritina en el hígado, entonces la absorción más bien se acelera, ¿no? La mayor cantidad de hierro se puede absorber. Bien, ahora hablemos de los eritrocitos nuevamente. ¿Cuánto tiempo vive el
eritrocito. Alrededor de unos 120 días, ¿no? Vean, los eritrocitos, aunque no tienen núcleo, no tienen ya la mayor parte de los organismos citoplasmáticos para que una célula pueda sobrevivir, ¿no? Pero, sin embargo, los eritrocitos han quedado muy bien provistos. ¿De qué? De enzimas citoplasmáticas capaces de metabolizar la glucosa. Entonces, pueden seguirse nutriendo, no es que los eritrocitos no van a producir, no van a tener metabolismo durante su vida, aunque no tengan producción de nuevas enzimas, ya tienen estas enzimas citoplasmáticas. Además, son capaces de formar ATP, ¿no? Durante todos los 120 días, metabolizar glucosa, formar ATP. Además, pueden mantener la flexibilidad de la membrana celular, es decir, ocuparse de hacer reparaciones en la membrana, porque fíjense, los eritrocitos circulan, hay circulaciones, hay zonas de circulación donde hay turbulencias. Cuando hemos hablado del circulatorio, existe que hay turbulencia, no todo es circulación laminar, sino también hay turbulencias donde los eritrocitos chocan. Entonces hay deterioros de su membrana celular, la mantienen flexible, mantienen el transporte de iones a través de la membrana, bombas ATPase, canales, etc., funcionan perfectamente, mantienen el hierro de la hemoglobina en forma ferrosa en lugar de la férrica y, por último, impiden la oxidación de las proteínas de los eritrocitos. Entonces, fíjense, el eritrocito está dotado de sistemas enzimáticos y metabólicos para sobrevivir perfectamente 120 días. Pero que ya sabemos que nada es eterno, ¿no? Todo termina algún momento. No son como las neuronas, finalmente, que nos van a acompañar toda la vida, pero las neuronas están dotadas de todas los organismos citoplasmáticos, el núcleo y todas las estructuras para mantenerlas vivas y activas. En este caso, el eritrocito no tiene, pero para los 120 días tiene todo lo que necesita. Se llega ya a este fin de la vida del eritrocito, ¿y qué ocurre? Estas membranas que se mantenían flexibles empiezan a tornarse frágiles, se empiezan a deteriorar las membranas, ¿no? Incluso algunos eritrocitos se pueden romper, explotar, producir la lisis del eritrocito. Y hay todo un mecanismo que tenemos en el organismo, y hemos hablado, y vamos a volver a hablar cuando hablemos de los macrófagos en la próxima clase, que en el vaso y en otros puntos, en especial en la punta esplénica en el vaso, hay macrófagos que perciben estos cambios. Si el eritrocito tiene una membrana lisa, totalmente flexible, sin ningún tipo de rugosidad ni alteración, el macrófago no lo toca. Si el eritrocito, en cambio, ya tiene una forma diferente, las membranas ya deterioradas, eso percibe el macrófago y entonces lo fagocita. Entonces, el eritrocito va a llegar a un momento en el que va a terminar con su vida útil y va a ser fagocitado por los macrófagos. Y una cosa que va a ocurrir es que el eritrocito tiene muchas sustancias, ¿no? Tiene, por ejemplo, la hemoglobina, tiene además proteínas, tiene lípidos y otras sustancias. Generalmente estas células de Husserl o las
los macrófagos del vaso se ocupan de fagocitar estas sustancias, aprovechan toda la proteína que pueden aprovechar para sus propias, metabolismo, para su propia nutrición, los aminoácidos que tienen las proteínas del eritrocito, y luego van a liberar el hierro de la hemoglobina. Y este hierro va a volver a la sangre, se va a unir a apotransferina y va a ser transportado, ¿no? O finalmente puede ser eliminado. O almacenado en forma de ferritina. Pero, fíjense, ¿recuerdan la hemoglobina? Entonces el banco sería algo así como el cementerio de la fertilidad, ¿no? Sería algo así, pero no es el cementerio, sino es como una planta de recicladora, porque a los eritrocitos los destruye, pero elimina, libera lo que le va a servir al organismo. ¿Y qué pasaría si hay ausencia de vaso? Si no hay vaso, no va a haber ese proceso ahí. Pero el hígado también se cumple. Las células del hígado también son capaces de cumplir con esto. Y todos los macrófagos en general. Ahora, fíjense, recuerdan, la hemoglobina está compuesta por el grupo L o L y la porfirina. ¿Sí? Bien, esta porfirina va a ser también digerida por los macrófagos y se va a convertir en una nueva sustancia, la bilirrubina. La bilirrubina, ya sabemos, tiene varias funciones también, ¿no? Que todavía el organismo la va a seguir utilizando, ¿no? La bilis es el pigmento biliar, que ayuda en los procesos de absorción más que absorción en los procesos de detergentes, emulsificantes de la bilis en el intestino para la absorción de las grasas, ¿no? Entonces, fíjense, la bilirrubina es un producto de degradación de la hemoglobina. La hemoglobina se degrada y se convierte en bilirrubina. Bien, ahora hay las anemias, que son las diferentes formas en las que, digamos, desde el punto de vista patológico, se puede expresar la falta de ¿qué? De hemoglobina o la disminución de glóbulos rojos también. Puede haber o disminución de hemoglobina, que es sinónimo de todas las anemias, y en algunas anemias solo es la hemoglobina la que falta. Incluso los glóbulos rojos tienen poca, hay glóbulos rojos, pero tienen muy poca hemoglobina. Y en otros casos, en otras anemias, no hay glóbulos rojos, y como no hay glóbulos rojos, no hay hemoglobina, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de anemias, ¿no? Hay la anemia por pérdida de sangre, por ejemplo. Una hemorragia obviamente va a producir anemia. Hay la anemia también aplásica, que es la que va a ser el resultado de la destrucción de la médula ósea. Esta anemia plástica puede producirse, por ejemplo, por la exposición a rayos X permanentemente. ¿Quiénes tienen este riesgo? Los radiólogos, ¿no? También la exposición a medicamentos, muchos contaminantes ambientales. Hay un medicamento, el cloranfenicol, por ejemplo, que ya no se usa y ha sido casi retirado, que produce anemia plástica, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos varios productos que pueden producir esta anemia plástica. ¿Qué quiere decir esto? Que la médula ósea no va a producir glóbulos rojos, pero no solo glóbulos rojos, sino también glóbulos blancos y plaquetas. Todas las células se van a ver afectadas.
Después está la anemia megaloblástica, falta de vitamina B12, ácido fólico. Está la anemia hemolítica, ¿no? Esferocitosis, anemia falciforme, la eritroblatosis fetal, también está dentro de esta anemia hemolítica. Está también la anemia que se produce por deficiencia de hierro, que es una de las anemias más frecuentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es una anemia que por la falta de hierro, de comer productos con hierro, no hay formación de glóbulos rojos, no hay hemoglobina. Ahora, vean, ¿cuáles son los efectos que la anemia puede tener sobre el aparato circulatorio? La sangre, ya hemos visto también esto cuando hemos hablado del circulatorio, la sangre tiene una viscosidad de 3 veces más que el agua. Si el agua tiene de viscosidad 1, la sangre va a tener 3 veces más viscosidad que el agua. Ahora, fíjense, si 3 es la viscosidad de la sangre, con esta viscosidad la sangre circula de manera adecuada por los vasos, ¿no? Si disminuye la viscosidad, la sangre va a circular de manera más acelerada por los vasos. Si aumenta la viscosidad, va a ser más lenta la velocidad de circulación de la sangre. Vean, si nosotros en una bombilla echamos agua pura en la bombilla, el agua va a pasar rápido, ¿no? Pero si echamos miel, ¿qué va a pasar? El agua tiene una viscosidad de 1 y la miel, por decirles, tiene de 10. Entonces, le va a costar descender a la miel por la bombilla. Eso es lo que sucede con la sangre. Si aumenta la viscosidad, también se enlentece la velocidad de circulación de la sangre. Eso ocurre en una situación diferente a la anemia, la policitemia. ¿Ya? Enseguida vamos a ver. Pues si disminuye la viscosidad, entonces va a hacer más rápida la circulación, se acelera la circulación de la sangre. Ahora, en la presión no influye mucho la anemia. Donde más influye es en la frecuencia cardíaca. Fíjense, una cosa es que se acelera la velocidad de circulación de la sangre, pero otra es que como no hay oxígeno, ¿qué ocurre si disminuye el oxígeno? El simpático inmediatamente empieza a enviar señales hacia el aparato cardiocirculatorio. ¿Para qué? En especial al corazón, para que haya una mayor frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿para qué? Para bombear más rápidamente la sangre, de manera de que si tengo 7 glóbulos rojos, que normalmente a 70 latidos por minuto satisfacen la cantidad de oxígeno al organismo, bien, entonces 7 para 70 latidos por minuto. Pero si tengo 4 glóbulos rojos, ya no van a satisfacer las necesidades. Entonces estos glóbulos rojos tienen que pasar más rápidamente, ¿no es verdad? Tienen que dar vueltas más rápido. Entonces por eso es que aumenta la frecuencia cardíaca. Puede duplicarse incluso la frecuencia cardíaca. Las personas anémicas tienen frecuencias cardíacas altas. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta el trabajo del corazón. El corazón se esfuerza más y puede terminar en una insuficiencia cardíaca aguda. La muerte por insuficiencia cardíaca en anemias agudas. El otro extremo es la policitemia, cuando hay muchos glóbulos rojos. Ya hemos visto que hay una policitemia, digamos, fisiológica. Esta policitemia fisiológica se da en animales que viven en la altura, ¿no?
incluidos los humanos. ¿Qué quiere decir policitemia? Es la cantidad excesiva de glóbulos rojos, cuando aumentan los glóbulos rojos. Hay policitemia secundaria, se da a nivel de la altura, ¿no? Cuando los animales viven en la altura, o cuando alguien que vive en el llano viaja a la altura, entonces tiene que haber un periodo de tiempo, como hemos visto, para que se produzca mayor cantidad de glóbulos rojos que intenten compensar la falta de oxígeno. Bien, pero también puede haber una insuficiencia cardíaca. Van a ver que un paciente con insuficiencia cardíaca tiene policitemia. ¿Por qué? Porque como el corazón es insuficiente para elevar la cantidad de sangre a los tejidos, entonces el riñón percibe esta disminución de la cantidad de sangre y de oxígeno en los tejidos y empieza a producir eritropoyetina. Y la eritropoyetina produce más glóbulos rojos, ¿no? También en enfermedades pulmonares crónicas suele ocurrir eso, ¿no? Ahora, ¿de cuánto estamos hablando con una policitemia? De 6 a 7 millones de glóbulos rojos, un aumento importante, ¿no? Un 30% de aumento de la cantidad de glóbulos rojos totales que tenemos en el organismo. Ahora, luego hay también esta policitemia vera o verdadera, que se llama vera, como sinónimo de verdadera, o eritremia. Esta es una situación genética, ¿no? Que aparecen en personas que tienen esta predisposición y los blastos, el cloreritroblasto, no deja de producir eritrocitos. Así hayan los suficientes, sigue produciendo eritrocitos, ¿no? Se puede llegar a 7, 8 millones de eritrocitos. Imagínense cuánto aumenta aquí la viscosidad de la sangre. Prácticamente se duplica la viscosidad de la sangre. Esto hace que el sistema vascular se ingurgite porque aumenta el volumen sanguíneo. A tal punto puede llegar el aumento de la densidad de la sangre que los capilares tienden a taponarse. Y vean una cosa que presentan estas personas con policitemia vera, es que tienen un color rojizo de la piel, rojizo. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de glóbulos rojos, pero ese color rojizo tiene un fondo azulado. ¿Por qué? Porque hay cianosis. Claro. Fíjense, porque igual como los glóbulos, los capilares están taponados, a pesar de que hay tanto glóbulo rojo, el oxígeno no está llegando adecuadamente a los tejidos, ¿no? Entonces, esa es la característica. Ahora, luego los efectos de la policitemia sobre el sistema cardiocirculatorio. Entonces, hay mayor viscosidad, reduce el retorno venoso, aumenta el volumen sanguíneo, la presión puede ser normal o ligeramente alta porque aumenta el volumen, pero no ese es el problema, sino el problema es la velocidad con la que se transporta la sangre. Se enlentece demasiado, ¿no? La lentitud de la sangre desoxigena a los tejidos y estas personas sufren. Como ¿qué tendrán, por ejemplo, además de ese color rojizo? ¿Qué síntomas tendrán? Disney, ¿no? Seguro que van a tener disney porque no están llegando la suficiente cantidad de sangre a los tejidos. Bien, aquí terminamos. Mañana continuamos con glóbulos blancos. El lunes y el miércoles. La próxima semana.